reciban las bendiciones del Eterno donde se encuentren. Gracias por darse cita al primer estudio sobre un personaje que se caracterizó por su fiereza, marcada rebeldía y su destreza en la caza, hijo de Isaac y hermano de Jacob. Hablamos de Esaú, padre de los edomitas, enemigos de Israel. Parte 1. Les aconsejo que a medida que publique los estudios los vean, ya que contienen información muy importante que nos afecta hoy en día. Esta serie de 3 partes te hará comprender qué clase de enemigo es Esaú y su descendencia, generación tras generación de maldad, atacando al pueblo de Israel por la retaguardia. Mujeres, niños y ancianos cayeron víctimas en uno de sus ataques sorpresa, para que vean la clase de maldad a la que se enfrentó Israel en ese tiempo. Este odio que nunca desapareció en el corazón de Esaú nos afecta aún en nuestros días. Parece increíble, pero es cierto. Bienvenidos a esta primera parte del estudio. Esaú y Jacob pelean ya antes de nacer. Génesis 25 del 21 al 26. Rebeca no podía tener hijos, así que Isaac le pidió a Dios por ella. Entonces Dios atendió a sus ruegos y Rebeca quedó embarazada. Ella se dio cuenta de que iba a tener mellizos, porque los niños literalmente se peleaban dentro de ella. Por eso se quejó y dijo: Dios mío, ¿por qué me pasa esto a mí? Y Dios le respondió: tus hijos representan 2 naciones. Son 2 pueblos separados desde antes de nacer. Uno de ellos será más fuerte y el otro será más débil, pero el mayor servirá al menor. Cuando llegó el momento del nacimiento, el primero en nacer tenía la piel rojiza y todo el cuerpo cubierto de pelo. Por eso le pusieron el nombre de Esaú. Después de Esaú nació su hermano, al que llamaron Jacob, porque nació agarrado del talón de Esaú. Isaac tenía 60 años cuando los niños nacieron. Descendencia de Abraham. Vamos a estudiar específicamente a Esaú y a Jacob. En la gráfica tenemos a Abraham, Isaac. Isaac con sus hijos, Esaú y Jacob. Esaú, primogénito de Isaac, quien vendió a su hermano Jacob su primogenitura al encontrarse muy cansado y hambriento. Desdeñó esta bendición por un plato de lentejas. Tenemos aquí un asado rojo. Tuvo una vida desordenada y rebelde, ya que tomó mujer de la tribu de Ismael, llamada Mahalat, Génesis 28:9, y varias más, además de la que ya tenía. Esaú fue padre de los edomitas, enemigos del pueblo de Israel. En Génesis 25:30, por tanto fue llamado su nombre Edom. Al vender su primogenitura a Esaú, Yahweh le cambió el nombre por Edom, y por eso es el padre de los edomitas. Vamos a ver, Génesis 25 del 29 al 30. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Mientras tanto, también vemos que la fortaleza de Edom fueron las rocas rojas de Petra. Son edificaciones verdaderamente grandes. Miren en la foto a las personas que visitan esta construcción en piedra. Y su tamaño es relativamente pequeño para la estructura inmensa que es en roca. Ahí era la fortaleza de Edom, de Esaú y su linaje.
Jacob. Jacob, Elohim le cambia su nombre. Eso está detallado en Génesis 35 del 9 a 11. Y le dijo Elohim, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Como ya hemos visto en videos anteriores, el linaje de Israel son sus hijos Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dina, Dan, Neftalí, Gad, Aser, José, Benjamín. Sabemos que Yeshua HaMashiach viene de la tribu de Judá y José tuvo a sus hijos egipcios, Efraín y Manasés, y su padre le adoptó a los hijos de José, a Efraín como a Manasés, como suyos. Por lo tanto, Efraín es el primogénito. La descendencia de Esaú, Edom o los edomitas. Génesis 36:12. Timna fue concubina de Eliafaz, hijo de Esaú, y le dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Vemos en Primera de Crónicas 1, 35-36, los hijos de Esaú, Eliafaz, Reuel, Jeús, Jalam, Coré. Los hijos de Eliafaz, Temán, Omar, Sefo, Gatam, Cenaz, Timna y Amalek, que da origen a los amalecitas. Por lo tanto, en el estudio o cuando hagan sus investigaciones van a ver los edomitas o los amalecitas se refieren a las mismas personas porque tienen el mismo linaje que es de Esaú. Los amalecitas en la historia bíblica. Los amalecitas fueron un pueblo bíblico que habitó en Canaán. A lo largo de su existencia en la Biblia los muestra como los enemigos declarados de los israelitas, a tal punto que para estos su exterminación se convirtió en un estatuto de corte divino. Esto lo podemos encontrar en Deuteronomio 25:17, orden de exterminar a Amalek. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban tras de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por lo tanto, cuando Yahweh tu Elohim te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Yahweh tu Elohim te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides. Recuerden que Amalek es descendiente de Edom por los amalecitas, como les comentaba. Orden divino que se exterminará la memoria de esta gente, de los amalecitas, debajo del cielo. Y esta es una orden que la debe ejecutar el pueblo de Israel. Vamos a ver más a profundidad los edomitas. Estos son informaciones de la Wikipedia. La información básica del periodo bronce reciente. Tenemos la equivalencia actual en Israel y Jordania. Los amalecitas o amalequitas fueron un pueblo bíblico que habitó en Canaán, cuya historia se menciona en los libros bíblicos de Génesis, de Éxodo, de Deuteronomio, Jueces, Primera de Samuel y Primera de Crónicas. A lo largo de su existencia, la Biblia nos muestra cómo son los enemigos declarados de Israel. Aquí tenemos el Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, Petra, que se encuentra en el país de Jordania. Amalek habita en la tierra del Negev. En el mapa vemos todo lo que está de amarillo. Reino de Edom. Las tierras de Amalek es el sur del reino de Israel, el desierto básicamente.
Y los hititas, los jebuseos y los amorreos habitan en la región montañosa, y los cananeos habitan junto al mar y a la ribera del Jordán. Esto está en Números 13:29. Las primeras huellas de las instalaciones sedentarias edomitas en el sitio de Petra se remontan al final del siglo VIII antes de Yeshua. Este pueblo dominaba entonces toda la región. Los edomitas optaron por instalarse en Albeira, las colinas cercanas a Petra, ya que se han encontrado varios emplazamientos en las cumbres, el mismo lugar ocupado más tarde por los natabeos. Las dos batallas del pueblo de Israel contra los amalecitas. Vamos a ver qué sucedió. Éxodo 17, del 8 al 16. Guerra contra Amalec. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Elohim en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Yahweh dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Yahweh Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Yahweh, Yahweh tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Y lo vemos en nuestros días. Sigan viendo los estudios, que hay información sorprendente. El segundo ataque o encuentro de los israelitas con la nación de Amalec no es menos violento que el anterior, pero a diferencia de este, los israelitas son derrotados. Después de acampar en el desierto de Param, en un lugar llamado Kadesh, Moisés procede a enviar a 12 espías para que reconocieran la tierra de Canaán durante 40 días. 10 de los informantes enviados regresan acobardados por los pueblos que en ella habitaban, e intencionalmente dan un reporte desfavorable sobre la calidad de la tierra y exageran el poder de sus habitantes. En una clara muestra de desconfianza hacia Yahweh, el informe surte efecto y los israelitas comienzan a murmurar contra Dios y Moisés, y se plantea el dilema de regresar a Egipto, pese a que Josué, o también se llamaba Oseías, y Caleb, quienes eran los 2 espías faltantes, desmienten la versión de los otros 10. El incidente acaba desatando la ira de Yahweh, quien no solo acaba con la vida de los espías embusteros, sino que maldice a los israelitas condenándolos a vagar 40 años por el desierto, uno por cada día de exploración. Muchos israelitas optan por incursionar en Canaán pensando que es una forma de resarcirse con Dios, y pese a que Moisés les advierte que ya es muy tarde para sentir valor y que su Dios no los acompañará en batalla, los israelitas hacen caso omiso y avanzan. Es entonces cuando las amalequitas salen a enfrentarlos, destruyendo la gran mayoría
y haciéndolos huir rumbo a un lugar llamado Horma. Esto lo encontramos en Números 14, del 43 al 45. Los reyes de Israel y los enemigos amalecitas. Establecida ya la monarquía, es decir, el reinado en Israel, durante el tiempo del reino unificado, es decir, cuando estaban las 12 tribus en Israel juntas, los israelitas consiguen 3 grandes victorias contra Amalek. Primera victoria. La primera victoria es en tiempos del rey Saúl, en el marco de la campaña contra los pueblos que arruinaban Israel. Los moabitas, amonitas, edomitas, filisteos y amalequitas, campaña de la cual la Biblia dice a cualquier lugar sobre el que marchaban las tropas israelitas la victoria les era concedida. Primera de Samuel 14:48. Y reunió un ejército y derrotó a Amalek y libró a Israel de la mano de los que lo saqueaban. Segunda victoria. Rey Saúl desobedece el mandato divino. En una segunda campaña, Saúl consigue otra victoria sobre los amalequitas tras enviar emisarios a los cienos para que éstos evacuaran las tierras de Amalek y no sufrieran daño por cuenta de los combates. Las tropas de Saúl acometen contra los amalequitas causándoles gran destrucción, pero Saúl desobedece el mandato divino. Y en vez de arrasar por completo con la nación amalequita, se reserva para sí los mejores ganados del enemigo y toma prisionero a su rey, lo que ofende sobremanera a Yahweh y al profeta Samuel, quien, tras degollar al rey amalequita frente al rey Saúl, anuncia que la desobediencia del rey a los mandatos de la Torá han señalado el fin de su reinado. Primera de Samuel 15, del 22 al 23. Y Samuel dijo: Se complace Yahweh tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Yahweh. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como el pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Yahweh, Él también te ha desechado para que no seas rey. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, la terquedad, la necedad, por cuanto tú desechaste la palabra de Yahweh, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Yahweh y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Yahweh. Y Samuel respondió a Saúl: No volveré contigo porque desechaste la palabra de Yahweh y Yahweh te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, el rey se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Yahweh ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. David como comandante del ejército de Israel y los enemigos amalecitas. Posteriormente, cuando David se transforma en un gran comandante del ejército israelita y dirige parte de la campaña de Saúl en contra de los enemigos de Israel, en el marco de estas, el futuro rey de Israel propina una severa derrota a los amalequitas, que los deja al borde del exterminio. En estos tiempos los amalequitas saqueaban la ciudad de Siselej, prendiéndole fuego y raptando a las mujeres y a los niños, incluidas aquí 2 esposas de David. En un principio los habitantes de la ciudad buscan desquitarse con David por lo ocurrido,
ante lo cual David procede a organizar una campaña contra los amalequitas, no sin antes preguntar a Yahweh si lo favorecería en dicha campaña. Ante el beneplácito del Eterno, David marcha con su tropa en pos de Amalec. Le llevan de David a un esclavo egipcio abandonado por su amo amalecita. En medio del camino, David le da alimento, ya que no había comido ni bebido por 3 días. Este esclavo egipcio le indica en dónde ha escapado aquellos que han saqueado la ciudad. Y le dijo David: ¿me llevarás tú a esta tropa? Y le dijo: júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó al lugar donde se encuentran los amalequitas entregados a la celebración, por supuesto, y procede a destruir a la gran mayoría, a excepción de 400 que logran huir al desierto cabalgando en camellos. David rescata a todos los rehenes y devuelve las posesiones a sus antiguos dueños, y reparte el rescate del botín por igual entre sus tropas. Esto lo vemos en 1 Samuel 30, del 1 al 24. Gracias, amigos, acabas de ver Esaú, el padre de los edomitas, enemigos de Israel, parte 1. Pronto subiré el próximo estreno, el odio de los edomitas en la historia del pueblo de Israel. Vamos a ver cómo los edomitas han querido exterminar al pueblo de Israel. Así, la palabra fuerte, exterminar. Pero no han podido, gracias a Hashem. Gracias, bendiciones. Suscríbete, comparte y regálame un like. Escríbeme al correo electrónico @entrelasnaciones@gmail.com y sígueme por Facebook, YouTube, Instagram en @entrelasnaciones. Muchas gracias. Que Dios te bendiga.